Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta ponencia titulada El uso del cálculo estocástico en las finanzas. En este ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, matemáticas que sirven a todos. Bien, esta ponencia está dentro de la mesa de aplicaciones de matemáticas en la investigación y en sí es un ejercicio de cómo podemos utilizar este cálculo estocástico para la simulación de algunos precios de algunos activos financieros. Bueno, se desarrolló por el doctor Ambrosio Ortiz, quien es mi asesor de tesis, y pues, su servidor, Raciel Pichardo Jiménez. Para empezar, quiero hablar sobre el trabajo, y es que se tiene como objetivo aplicar el cálculo estocástico en un ámbito financiero. Si bien el tema no es nuevo, puede ser utilizado para modelar y pronosticar algún comportamiento. En específico, se va a hacer lo que es el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores a través de lo que es un ETF llamado NAFTRAC. Me voy a tener un poco a explicar un poco sobre los ETF, y es que vamos a tener que esta formalización de los procesos estocásticos pues van a contribuir a la mitigación del riesgo, a darnos un panorama de cómo se puede estar comportando el precio o hacia dónde puede ir dirigido. Para ello, primero hago esta pausa sobre la importancia del uso de los ETFs. En sí, es una estrategia ya muy común hoy en día y popularizada, incluso aquellos que estén familiarizados con el mercado financiero. Los ETFs de Bitcoin fueron la novedad de este año, de lo que va este año 2024. Ahora, es una inversión pasiva, y es que se caracterizan por no intentar, digamos, una selección de acciones de forma individual, sino aquí es una forma agregada, y la idea es que se tiene estas expectativas sobre que el mercado va a ir al alza. Ahora, si ustedes, digamos, quisieran tomar estas decisiones de comprar o vender de forma individual, deberán tener cierta experiencia. Los ETF no, y es que en cierta parte suelen replicar ciertas acciones, ciertos índices, que por ende los índices ya están diversificados, como lo puede ser, por ejemplo, el ETF que replica el S&P 500. Digamos que ya estarías invirtiendo en un índice, bueno, en un índice, y aparte tu portafolio estaría diversificado. Ahora, los fondos de inversión o ETF, los fondos indexados es justamente esto, la inversión en ciertas acciones que lleguen a replicar el comportamiento del índice, pero para eso ya los ETF son comúnmente utilizados porque es más barata su comisión. Ahora, para aclarar sobre la inversión pasiva, pues lo que les decía, se tiene la premisa de que a largo plazo pues los mercados van a seguir creciendo, y es una estrategia totalmente rentable. Podemos ver cualquier índice bursátil ha tenido un crecimiento exponencial. Para traerles un poco de historia sobre los ETF, es que, pues les decía, no es algo nuevo, sino en los 70 se crea una primera cuenta indexada que incluso, digamos que fue por el Banco Fargo, el cual, digamos, no tuvo buenos resultados porque resultó ser muy costosa y muy complicada digamos, de hacer. Pero en 1975, Borger crea, bueno, por el grupo Vanguard, se crea, digamos, el primer ETF. Entonces, de aquí su popularidad, y se crearon diversos tipos de ETF. Ya entrando a materia del tema, es que al estudiar dentro de la economía, que es mi área, es que los economistas solemos hacer ciertos supuestos sobre que algunas variables tienen un comportamiento incluso hasta lineal, ¿no? Decir que ciertos modelos tienen ciertos puestos, que la información a que les pongo es perfecta, el mercado es eficiente, las expectativas son idénticas. Vemos que en la realidad pues, no es cierto, ¿no? Este tipo de regresiones que vemos en econometría suelen ser solamente de ámbito académico. Ahora,
La aplicación de los procesos tiene igual se populariza en los 70, primero con Mandelbrot. Él ya utiliza su teoría de fractales en la parte de la dinámica de los precios, pero también está lo que es Robert Merton, utiliza igual procesos estocásticos para desarrollar modelos en la valoración de opciones. Y es que si ustedes investigan un poco más sobre los procesos, se darán cuenta que el más común pues es el de Black-Scholes, que se utiliza en la evaluación de opciones. En este caso no vamos a evaluar opciones, sino vamos a hacer un activo. Ahora, les traigo una definición vaga de lo que es un proceso estocástico, ya que puede ser interpretado como la evolución en el tiempo de algún fenómeno cuyo comportamiento, digamos, se rige por el azar, es decir, lo que se le conoce como cadenas aleatorias. También dentro de los años 70 está el debate que hace Samuelson en el 65, con Fama igual en el 70, y incluso pues son estas ideas de que el mercado era eficiente o las expectativas de los agentes eran las correctas. Ahora, la idea de conocer el futuro pues son las expectativas, ¿no? Y da cierta confianza a reducir la incertidumbre, pero pues no el riesgo al tomar la decisión. La utilización de las expectativas se podría ver incluso dentro de los procesos estocásticos. Y es que les pongo que, por ejemplo, el proceso de Markov se caracteriza por esto. Y es que utiliza funciones condicionadas a la información pasada, que serían expectativas totalmente, y podría, digamos, hacerse esta unión entre las expectativas que vemos en economía con los procesos estocásticos. Más allá, les pongo igual que tanto Fama y Samuelson pues explican la aleatoriedad de la variación de los precios. La explicación del comportamiento aleatorio, pues uno lo hace por caminatas y otro lo hace por martingalas, que siguen siendo procesos estocásticos. Ahora, un proceso estocástico que depende del pasado, aquí se los defino, ¿no? Donde x de t pues va a ser el valor aleatorio del proceso en el tiempo, que va a estar en función a la evolución, digamos, de procesos pasados, y que además epsilon pues es la perturbación estocástica, que hay que tomar muy en cuenta que en procesos estocásticos se asume que esta perturbación estocástica tiene una distribución normal, y esto lo sustentan o se sustenta con la afirmación de la teoría del límite central. Ahora, el trabajo está proyectado más sobre la aplicación del movimiento browniano geométrico, que es una extensión de un movimiento browniano, que también se conoce como proceso de Wiener. Aquí la ventaja es que si vamos a pronosticar precios, un proceso estocástico normal nos puede dar valores negativos. El proceso de Wiener nos da valores positivos, digamos, mayores a cero. Entonces puede utilizar para el pronóstico de precios. El proceso de Wiener hay que aclarar que tiene ciertas características, y una de ellas asume una distribución normal. Eso lo quiero aclarar porque puede ser parte de las conclusiones. Ahora, el proceso se puede definir de la siguiente manera, ¿no? O sea, sea mu y sea lo que es la desviación estándar, o lo que conocemos nosotros en economía, ¿no? Como el sigma, que es la varianza. Son constantes, otro supuesto que se hace, y la solución de esta ecuación estocástica va a ser la determinación del activo o del precio. Para ello, la primera parte de esta ecuación es la parte determinista, se le conoce así, y la parte aleatoria o la parte de volatilidad en el mercado. La primera parte es el cambio del precio del activo en el periodo de tiempo. Mío es la tasa de crecimiento o la tendencia esperada, es decir, es la media, digámoslo así, que es este sigma, pues es la volatilidad del precio, lo que les decía que es la desviación estándar, y que en finanzas se conoce así, la volatilidad. Y la última parte, digamos, de WT, pues es el proceso de Wiener, es el movimiento browniano, y pues es la volatilidad, lo que se desconoce, la autoridad. Para solucionarla se debe aplicar lo que es el lema de Ito, y es un proceso, digamos, largo, pero pues yo se los traigo resumido. Primero se hace tasas de rendimientos
o sea, se sacan los rendimientos del activo, se integra por variables separables, bueno, se separa, se integra y se aplica lo que es el lema directo. Aquí no me detengo mucho y la idea es llegar a esta solución, la cual va a estar determinada igual por lo que es la media y la volatilidad. Como ejemplo, quiero decirles que pues se utiliza el Nasdaq, que es bueno, es un ETF que replica lo que es el IPC. Ustedes podrán decir, ¿de qué me sirve ver el IPC de la Bolsa Mexicana? Pues primero que nada, el IPC es un índice que podría, bueno, proyecta digamos, la salud financiera del mercado mexicano y cuando se construyen portafolios de inversión, se utiliza lo que son los valores de los índices para crear lo que es la beta del mercado. Ahora se van a utilizar lo que son datos diarios, lo que se le dice datos de alta frecuencia, ya que es el precio de cierre y se ha usado durante un año. Aquí quiero aclarar que vamos a pasar a la simulación. No quiero que esto sea un ejercicio totalmente teórico o desarrollo matemático, sino es mostrarles un poco de la aplicación y el cómo se está comportando. Les pongo aquí la gráfica del precio de cierre, incluso también los rendimientos para que veamos aquellos momentos de fluctuaciones, incluso eventos económicos, entonces los voy a mencionar. Entonces vamos directo a la simulación, ¿va? Bueno, ya estamos aquí en lo que es la simulación, la vamos a hacer en lo que es un entorno de Python. Aquí les explico un poco sobre las cabinas aleatorias. Digamos, agarramos en un periodo de 5 días, digámoslo así, y vamos a asumir el precio de 100, es decir, que las simulaciones de 5 días estén fluctuando sobre el precio de, digamos, de 100, una volatilidad del 2% y veamos, digamos, como resultado, primero, esto es una caminata aleatoria. O sea, si vamos a correr el código, nos va a dar otro resultado como tal, pero ¿qué pasaría si ampliamos, digamos, el número de periodos? Digámoslo, para series financieras, 1000 datos son muy pocos. El precio, dejémoslo igual en 100. Ya en los 70 se decía que los precios de las finanzas tenían una caminata aleatoria, digamos, no se podía predecir. Samuelson decía que no, o sea, tenía una tendencia, digamos, y alrededor de esa había una martingala. Veamos, vamos a descargar los datos del 2014 solamente para ver el comportamiento que ha tenido, las tasas digamos, los rendimientos diarios, y pues vamos a graficarlos. Vamos a ver que ha tenido caídas como en pandemia, lo que es el conflicto Rusia-Ucrania, otros eventos económicos. Recuerdan que hubo una caída 2023, la parte tecnológica, seguían los conflictos. Y aquí, esta caída, les voy a decir de qué es. Elecciones, correcto, elecciones 2024 fueron muy conflictivas, después con las reformas que estaban implementando. Bueno, incluso vamos a ver que la caída de estas elecciones fue similar a la de la pandemia y estuvo un poco cercano a lo que fue cuando el cambio de poder igual 2018. Ahora la estadística descriptiva vemos que son 2630 datos, una media de división estándar que es un poco grande, por lo cual vamos a tomar solamente lo que son un año de entrenamiento, es decir, todo 2023 a inicios del 2024, es decir, un año financiero. Pero vamos a crear la simulación del proceso estocástico, pero también con una simulación de Monte Carlo, es decir, vamos a crear distintas caminatas aleatorias que sigan o que utilicen la media y la desviación estándar o la volatilidad. Si queremos ver igual incluso un poco la desviación estándar, podemos hacerlo aquí. Tenemos que vamos a ver que también ya cambió. Vamos a verlo aquí. En precio de cierre, vemos que ya son 250 datos, ya es lo del año financiero. Nuestra media es de 53, pero nuestra desviación estándar es muy baja, entonces hay que recordar que la desviación estándar pues es la volatilidad, o sea, si se ve en el mercado financiero y es pues la dispersión de los datos respecto a la media. Vamos a simularla. Ahora bien, ¿qué caminata es qué? Pues podemos nombrarlas, podemos mencionarlas, les damos un nombre, pero en economía comúnmente
no nos detenemos a ver qué tanto se cumplió nuestro pronóstico. Aquí lo podemos hacer. Como tomamos datos del 2023 a inicios de 2024, pues ahorita ya estamos a julio, ¿no? De 2024, es decir, ya tenemos datos reales. Vamos a descargarlos a partir del, digamos, del 1 de enero de 2024 a la fecha de hoy, y vamos a ver qué tan cerca em, estamos o no nuestra simulación. Es decir, son 137 datos que hay de enero a la fecha y los vamos a comparar con nuestras simulaciones, con nuestras caminatas. Y veamos, nuestros datos reales, aquí están, es la línea azul, y vemos que ha seguido las caminatas. Y yo aquí, digamos, trato de identificarlas. No sé, creo que es la 10, la 9, no sé si es la 3. Entonces yo aquí les pongo estas. Para mí son estas, y vemos que está dentro de estas simulaciones. No hicimos 10.000 caminatas como aquellas simulaciones que se ven en otros lados, pero vemos, está muy dentro de lo que es. Entonces, aquí podemos hacer nuestro juicio y utilizar no solamente modelos econométricos, sino también otro tipo de modelos, como son los procesos estocásticos, para el pronóstico de los precios. En este caso, pues en abstracto. Como conclusiones, debe aclararse que los procesos estocásticos pues consideran una media y una volatilidad constante, lo que les decía en un principio, para la simulación. Por lo tanto, digamos que el primer inconveniente es que es para datos cortos. No podemos utilizar un periodo tan largo porque nuestra media y volatilidad va a ser muy grande y los valores de la simulación van a ser muy amplios. Es decir, vamos a estar en una banda de simulación muy larga. Ese es un inconveniente. El segundo, pues es que estamos asumiendo una media volatilidad constante. La volatilidad en el mercado financiero no es constante y esto es muy obvio. Ahora, otro inconveniente es que, pues, bueno, primero aquí les pongo que sí se pudo lograr la captura del comportamiento del ETF. El inconveniente es que se asume una hipótesis de distribución, lo que es la distribución normal. Si ustedes analizan los datos de las series financieras, se van a dar cuenta que la distribución normal no se cumple. Entonces, estamos rompiendo otro supuesto, pero seguimos, digamos, aceptando, ¿no? No se cumple, pero eh, asumiendo que sí, la simulación es este resultado. Una posible solución a este inconveniente es la aplicación del modelo de redes neuronales, la parte de aprendizaje automático, ya que no hace supuestos de una distribución y pues son modelos que ya aplico más en lo que es mi tesis doctoral. Eh, bueno, esa es un poco de la bibliografía que se utilizó para hacer este ejercicio. Como les comento, es un ejercicio y muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado un poco de lo que es la aplicación de este cálculo, lo que son las simulaciones, y dejar a un lado, ¿no? Aquello, solo la econometría, las series de tiempo, y introducir un poco modelos de otras ciencias, como es la parte física, aquí en las ciencias sociales. Muchas gracias por su atención.